Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Hoy día, viernes 23 de octubre, vamos a iniciar el trabajo de la mañana con el área de álgebra. Y en esta oportunidad vamos a trabajar operaciones con monomios. Te habla la profesora Carolina Gallegos y como siempre es un gusto escucharnos y trabajar juntos. Te hago llegar la bendición de nuestro Señor Jesús para cada uno de nuestros hogares, que se encuentren muy bien. Sobre todo que la salud nos acompañe y nos siga guiando siempre en cada momento. Te hago recordar siempre que debemos tener nuestro lugar preparado para trabajar, enviar nuestras evidencias como corresponden, ¿sí? Escuchamos con mucha atención, observamos, disfrutamos el desarrollo de nuestra clase, pero por sobre todo trabajamos en equipo como lo venimos haciendo hasta la fecha. El día de hoy el propósito para nuestra clase es aprender a reconocer e identificar y también operar ejercicios con monomios. Como ya habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Los monomios, hoy día vamos a reforzar ese tema. Y hoy día pues te tengo preparado exclusivamente los monomios. Y vamos a recordar, pues un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que afectan a las letras son la multiplicación, la potencia de los exponentes naturales. Es decir, que la variable se está multiplicando por una constante y vamos a encontrar a las variables con determinados exponentes. Para poder identificar cuáles son monomios y cuáles son monomios tenemos que tener las siguientes consideraciones. Podemos encontrar una constante, ¿sí? O una letra, también conocida variable, y que se está multiplicando con la variable, perdón. La variable es esta letrita, cualquiera del alfabeto, que generalmente son las últimas letras del alfabeto X, Y o Z, pero que también se puede utilizar cualquier otra, como por ejemplo aquí ABC. Entonces, puede ser negativa. Podemos tener aquí negativa, la parte numérica, ¿sí? Menos 12, puede ser positivo o también puede ser un radicando. Esas son tres características esenciales que debemos reconocer. La parte literal siempre debe estar elevado a un exponente, ¿sí? Natural, no negativo sino natural, ¿ya? Entonces eso de aquí es un monomio. Si encontramos la combinación de varios de ellos, pues estamos hablando de un polinomio, pero eso lo vamos a ver la clase siguiente. ¿Cómo identificar aquellos que no son monomios? Son monomios aquellos que tienen exponentes negativos, ¿sí? O aquellos que tienen exponentes fraccionarios, como lo vemos aquí, por ejemplo, menos 7, z al cuadrado por x elevado a la 2 tercios. Ese 2 tercios es un exponente fraccionario, por tanto no puede ser monomio, ¿sí? El primer ejemplo, 2x a la menos 2, el exponente negativo indica que no es un monomio. Entonces recordar, para poder tenerlo en consideración, la parte literal debe estar acompañada por exponentes positivos, ¿sí? Y la constante que acompaña a la variable puede ser positiva, negativa o radical. Vamos a conocer ahora las partes de un monomio. Los coeficientes son los números que aparecen multiplicando, ¿ya? O también llamado constantes, ¿sí? La parte literal la forman las letras acompañada de cada uno de sus exponentes. Recuerda que si hay una letra, una variable que no tiene exponente, a simple vista sí tiene exponente, es un exponente elevado a la 1, a la unidad. Ojo, eso hay que recordarlo. Aquí te presento el siguiente ejemplo, en donde está la parte, los coeficientes, estoy señalando los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes aparecen en lila, la parte literal aparece en naranja, ¿sí? Entonces ese es el monomio. Coeficiente en lila, 2 menos 12 y raíz cuadrada de 4. En naranja la parte literal, x al cuadrado, la segunda x cubo, ¿sí? Y, z al cuadrado. Recuerda entonces, coeficiente o constante, ¿sí?
de lila y las variables en naranja, también conocidos como parte literal. Ahora vamos a ver los grados, ¿sí? Los grados de los monomios lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya, acá está grados de un monomio. El grado absoluto de un monomio es la suma de los exponentes de las variables. Tengamos en cuenta que si tenemos dos variables debemos tener dos exponentes. Si tenemos una sola variable, un solo exponente. Eso va a depender de la cantidad de variables de letras que tengamos en la parte literal, ¿ya? Entonces avancemos. En este ejemplo, en el primero, ¿sí? Tenemos una sola variable, por tanto un solo exponente. En el segundo ejemplo tenemos 1, 2, 3 letras en la parte literal. Debemos tener 3 exponentes. 3, aquí no hay, es 1 y el tercero es 2. El siguiente hay 3 letras en la parte literal, A, B y C. El primero es 1, el segundo también es 1 y el tercero es 15. Entonces el grado absoluto es la suma de los exponentes de cada una de las letras que presenta el monomio. En el primero no tengo que sumar porque solo hay un solo exponente, por tanto es 2. En el segundo monomio tengo 3 letras, 3 variables, 3 más 1 más 2. La suma total es 6, por tanto esa es la respuesta, ese es el grado absoluto. En el tercer ejemplo, A tiene 1 como exponente, B tiene 1 como exponente y C tiene 15 como exponente. La sumatoria de estos tres, 15, 16 y 17, significa que 17 es el grado absoluto final. Ahora vamos a trabajar el grado relativo. El grado relativo está dado por el exponente de la variable referida. En este caso, si me van a pedir el grado relativo de una variable, de una de las letras que conforman de una variable, ¿sí? Específica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 5 séptimos de x elevado al cuadrado, y elevado a la quinta y z. Profesor, usted no había dicho que la fracción no era monomio. Pero era como cuando se presenta en exponente, ¿ya? Aquí ya vamos a hacer esa aclaración. Si acá fuera el exponente z elevado a las 5 séptimos, esa no podría ser un monomio, pero sí puede ser coeficiente, ¿sí? Sí puede ser una coeficiente, ¿correcto? Entonces aquí tenemos 3 letras, x, y y z, que conforman la parte literal. Si yo quiero hallar el grado absoluto, tendría que sumar 2 más 5 más 1. Y 2 más 5 más 1 es 8. Aquí viene lo interesante de esta parte. Grado relativo. Lo primero que me están pidiendo es el grado relativo de x. Entonces yo voy y observo cuál es el exponente de x. Es 2. Grado relativo de y. Observo y es 5. Grado relativo de z. Observo, no es que no haya, es 1. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. En el grado absoluto sumamos los exponentes que componen la parte literal y en el grado relativo especificamos el exponente de la variable que nos están refiriendo, nos están pidiendo, ¿correcto? Ahora vamos a trabajar operaciones con monomios. Vamos a iniciar con la adición. Tú sabes que la adición es la suma, ¿sí?, de monomios semejantes y se realiza sumando los coeficientes, dejando siempre la misma parte literal. En el caso de los monomios, tenemos también que recordar los términos semejantes, y aquí vamos a emplear términos semejantes. Para eso son monomios. Son semejantes porque toda la parte literal es idéntica, igual a una y otra. Son idénticas. X al cubo, y al cuadrado, x al cubo, y al cuadrado. Significa que son semejantes. En algunos casos también le dicen adición con monomios semejantes. Si lo encuentras así en tu libro, no hay problema. ¿Listo? Entonces lo que tengo que hacer, me dice, es sumar, ¿sí?, el coeficiente, en este caso 4 y 8, y dejo la misma parte literal porque esa no varía, ¿ya?
y la respuesta final es 12. 8 más 4, 12. Esa suma de monomios se convierte finalmente en 12x al cubo y al cuadrado. Bien, entonces vamos a ver ahora adición con monomios, ¿sí? El ejemplo. Aquí tenemos 8m a la quinta n al cuadrado más 5m a la quinta n al cuadrado más 4m a la quinta n al cuadrado. Sumamos los coeficientes, en este caso 8 más 5 más 4, y dejamos la misma parte literal, m a la quinta n al cuadrado. ¿Sí? 8 más 5 más 4 es 17 y dejamos la misma parte literal. Ahora te presento el segundo ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo. Y en este caso vamos a observar con mucha atención, ¿sí? Porque tengo 5xy al cuadrado más 3xy al cuadrado menos 5xy al cuadrado más 7xy al cuadrado. En este caso también podemos decir que vamos a reducir estos términos semejantes o trabajar esta suma, esta operación combinada con monomios, ¿ya? Y vamos a ver qué resulta. Voy a operar según los signos que me indican cada uno de los coeficientes, cada uno con su signo, 5 más 3 menos 5 más 7, y voy a emplear ya mis conocimientos con números enteros. Recuerda tú que cuando visualizo yo un positivo y un negativo igual, lo que puedo hacer es simplificar, ¿sí? Porque 5 menos 5 equivalen a 0, ¿correcto? Y me quedaría 3 más 7. 3 más 7 finalmente es 10 y le agrego la misma parte literal, que en este caso es x, y al cuadrado. Muy bien, tengo aquí otro ejemplo, ¿sí? Y quiero que lo observes antes de que lo resolvamos. Dice 5x y al cuadrado más 3x al cuadrado y al cuadrado. Te voy a dar unos segundos para que tú lo observes y me digas a ver cómo se resuelve. A ver. Seguramente alguno me ha dicho, profesora, vamos a sumar 5 más 3 y vamos a agregarle la misma parte literal, ¿cierto? Pero yo estoy segura que ahorita que esto lo estoy mencionando, te estás dando cuenta que no podemos hacer la suma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la parte literal que tenemos en ambos sumandos son diferentes. Por tanto, no puedo efectuar la suma. No son semejantes, entonces no puedo sumar, ¿sí? Entonces, muy bien para aquellos que pudieron identificarlo desde el inicio cuando se presentó el ejemplo. Significa que están atentos, significa que están prestando mucha atención y vamos a continuar. Entonces, que quede claro esta parte, que cada vez que tengo sumandos con monomios y no son semejantes, no puedo efectuar la suma, tendría que quedar así, ¿sí? Ahora vamos a trabajar la sustracción con monomios, o también llamado resta. La resta de monomios semejantes consiste en restar una cantidad del sustraendo al minuendo. ¿Sí? Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos aquí el menos que se perdió, ¿ya? Recuerda que la misma parte literal debe ser igual, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es muy similar a lo que nos han explicado en la adición. Simplemente restamos 17 menos 5 y colocamos la misma parte literal. El resultado que obtenemos es 12 y la parte literal es x al cuadrado y. Sigamos ahora. Cuando visualizamos el signo fuera del paréntesis, realizamos el cambio por el opuesto, aplicando la ley de los signos, aplicando la sustracción como regla general con los números enteros. ¿Recuerdas? Que lo que hacíamos era cambiar de signo, si es positivo, pues si era negativo, y si era negativo, era positivo. Vamos a ver el ejemplo entonces. Aquí tenemos dos números, dos cantidades, dos monomios que se están restando. La parte literal es la misma, x a la quinta y al cuadrado z, y vamos a restar. Pero aquí tenemos menos
Todo eso está dentro del paréntesis y este 11 es negativo. Por tanto, para poder restar lo que tengo que hacer es cambiarle el signo negativo a positivo. Y resulta que esta operación como resta con números enteros no se puede dar. Y como he cambiado por signo positivo, finalmente voy a sumar. Sí, eso es por regla de signos. Y entonces la respuesta de 8 más 11 finalmente es 19 y le agrego la parte literal. Entonces, esto para recordar restas de números enteros. Ahora vamos a trabajar multiplicación Cuando me hablan de multiplicación, hablamos de hallar el producto, ¿cierto? Y para multiplicar, lo que tenemos que hacer es multiplicar los coeficientes. Y luego, las partes literales, vamos a efectuar la suma de los valores exponenciales, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Tengo que multiplicar menos 3y al cuadrado por y a la 7. En este caso, tiene las mismas letras, ¿sí? Solo que los exponentes son distintos. Ya, ese es la única disyuntiva que vamos a visualizar acá. Entonces yo voy a multiplicar menos 3 por 7. En este caso es menos 21. Y voy a sumar 2 más 1. En este caso me da un equivalente de 3. La respuesta final es menos 21y al cubo. En el siguiente ejemplo tenemos dos monomios distintos. ¿Sí? 5xy al cuadrado por 3x al cubo. Multiplicamos 5 por 3, cada uno es positivo. Y sumamos, en este caso, x1 más x3. ¿Y por qué y al cuadrado no se suma? Porque no tiene con quién sumar, se queda solito. 1 más 3 en las variables x equivale a 4. Y y al cuadrado se agrega, ¿sí? Y esa sería la respuesta final. Estamos concluyendo ya con la clase y en esta oportunidad vamos a trabajar la división con monomios. Para dividir iniciamos dividiendo los coeficientes y restamos los exponentes. Es muy parecido a lo que habíamos visto con teoría de exponentes, ¿sí? Si tú recuerdas teoría de exponentes, vas a recordar muy bien esta parte, ¿ya? En la cual dividimos los coeficientes y restamos los exponentes, ¿bien? Entonces aquí tenemos menos 21 entre 7, menos 21 entre 7 es menos 3, y lo que hacemos es restar 7 menos 2, en este caso es 5, ¿sí? En el segundo ejemplo tenemos 25 al cubo b al cuadrado entre 5b, dividimos los coeficientes, en este caso 25 y 5, que vendría a ser 5. Restamos, pero a no tiene con quién restarse, ¿no? No tiene, entonces copiamos a al cubo y lo que hacemos es restar b al cuadrado y b a la 1. 2 menos 1 es 1. Entonces la respuesta final es 5a al cubo b, ¿sí? Bien chicos, entonces con eso estamos concluyendo lo que respecta a monomios. Te voy a enviar tu guía y con ella vas a complementar el aprendizaje del día de hoy. Que tengas un bonito fin de semana. Cuídate mucho. Saludos para todos. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones. Nos vemos. Chau, chau.